el acto de hoy es algo que teníamos comprometido desde hace tiempo con Vera en concreto, porque es la persona con la que estamos trabajando en este tema, pero sobre todo con la causa, es lo que nos convoca y nos llama. Y bueno, por eso el formato reducido, no de hacerlo en una sede pequeña como esta, pero cada vez es un referente de la solidaridad internacional en Sevilla, que para que no lo conozcáis, está en la sede de la Asociación de Amistad con Cuba, Bartolomé de la Casa de Sevilla, que cumple pues, en este próximo curso político o escolar, como queráis medirlo, 25 años, o sea que es una edad ya considerable para un colectivo de solidaridad, sobre todo en Sevilla, de los más veteranos, de los más tolerantes. Y bueno, pues el tiempo meteorológico no ha acompañado, porque a esta altura de año pues, el calor aprieta y lo que uno tiene ganas es de terracita y cervecita o incluso aire acondicionado en casa. Pero lo que se ha acompañado ha sido la asistencia y el interés. Así que agradeceros a todos por venir a este acto que hacemos con mucho interés y con mucha preocupación a la vez. Como sabéis, no es el primer acto que hacemos donde hablamos del tema de Ucrania y de lo que está sucediendo allí desde el Partido Comunista de Andalucía en Sevilla. Con Vera es el segundo que hacemos, pero llevamos ya casi un año y medio de trabajo constante, prácticamente desde que pues sucedió aquello que se llama el Euromaidan y lo que luego ha devenido un golpe de Estado fascista en Ucrania. Y durante ese tiempo hemos trabajado las diversas aristas y los diversos enfoques que tiene este conflicto. En otros momentos hemos hablado de la génesis, de lo que había detrás, y hoy nos vamos a centrar, pues aparte de actualizar la información de cómo está la situación ahora mismo allí en Ucrania, pues nos vamos a centrar más en las implicaciones geopolíticas y estratégicas que tiene, tanto para la Unión Europea como para Rusia. Para ello contamos con Vera Rodianova, que es del colectivo Esencia del Tierfu. Para los que no la conocéis, pues estuvo con nosotros en febrero y estuvo explicando tanto lo que pasaba en Ucrania, la génesis del conflicto, como el trabajo que está haciendo la solidaridad internacional allí. Ella nos va a hablar nos va a actualizar un poco la información sobre cómo está la situación y sobre todo de cómo afecta este conflicto a Rusia y las posibles implicaciones que pueda tener en ese país. Y a mi izquierda, el compañero Juan de Dios Villanueva, que es el vicesecretario general del Partido Comunista de Andalucía y el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. Y nos va a hablar del papel de la Unión Europea en este conflicto, que es un papel activo y que no es para nada que debería de tener una institución supuestamente democrática y que rige los destinos de Europa y que no está cumpliendo con los papeles que debería de tener de promoción de la democracia y los derechos humanos en Ucrania, más bien que es el contrario. Eso lo va a explicar Juan de Dios. Así que, pues nada, agradeceros desde el Comité Provincial del Partido Comunista de Sevilla la presencia hoy aquí, y yo sin más le voy a dar la palabra a Vera para que nos haga la exposición de lo que está sucediendo ahora en Ucrania, nos actualice la situación del conflicto y nos hable también de cómo afecta a Rusia y qué está haciendo Rusia. Así que nada, muchas gracias y espero que la actividad resulte pedagógica e interesante. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Atrás? Vale, como yo no sé un poco los conocimientos que tenéis sobre Ucrania, sobre todo lo que pasó, lo hemos hablado la anterior vez, hay mucha información ahora mismo. Entonces yo quería enfocar el tema un poco desde el punto de vista más general de todos los conflictos, porque Ucrania forma parte de un proyecto mucho más grande y
silencioso, y ahora veis que está sucediendo en Armenia. Están haciendo un Maidán muy parecido con todas las técnicas actuales, ya han traído el té, mañana aparecen francotiradores, o sea que todo va cumpliendo su guión. La idea es montar un cinturón de fuego, unas revoluciones y varios frentes alrededor de toda Rusia en varias repúblicas exsoviéticas, como por el plan de Dzerzhinsky, era el cinturón del Báltico al Mar Negro. Vemos como la OTAN está concentrando la fuerza en los tanques, los aviones, los misiles en los países bálticos, de lo que España quiere ser la punta de lanza dentro de la OTAN, de las fuerzas de despliegue rápido. Entonces se percibe en el aire esta sensación del conflicto, esta sensación de enfrentamiento entre Rusia y Occidente, que en cualquier momento puede convertirse en una catástrofe. De alguna manera lo percibimos, pero la gente no se despertó todavía como para actuar de alguna forma. Sobre todo despertarse quiere decir tomar decisión de influir en las tendencias, de cambiar algo, unirse para ello, y muchas veces hay un poco de malestar y la situación no muy clara. Sobre todo en todo esto, lo que influye es la indecisión estratégica de Rusia. Esta indecisión estratégica no puede durar mucho tiempo más. Rusia tendría que tomar una decisión, una vía, y efectivamente nadie en Rusia quiere un enfrentamiento con el Occidente directo, aunque hay muchos que quieren provocarlo, intentar provocar que Rusia entre en la guerra abiertamente. Enseguida se abriría el segundo frente, este es el plan en principio, y bueno, esta línea roja se puede cruzar en cualquier momento. Esta línea roja se puede cruzar, por ejemplo, con algunos actos del Estado Islámico en el territorio de Rusia, porque hay mucho en los países, en los lugares donde está la religión musulmana, en el Cáucaso, se está escondiendo mucho. Se puede cruzar esta línea con algún atentado banderista o con un empeoramiento, con un genocidio ya abierto en la región de Donbass, que evidentemente Rusia tendría que tomar parte, o un genocidio de los nacionalistas moldavo-rumanos en Transnistria, o alguna provocación en los países bálticos, donde están ahora mismo diciendo que hay un peligro de la invasión rusa. Todas estas zonas pueden explotar en cualquier momento y provocar un desastre, la Tercera Guerra Mundial. Todo esto pues se puede remediar y podría ser quizá varios escenarios que se podrían considerar para esto, sobre todo en condiciones que Rusia aclare esta indecisión estratégica que tiene ahora. El primero es reconocer que Rusia es un mundo diferente y alejarse del Occidente. Hay muchos que ahora mismo, y esto está muy relacionado con Ucrania, con lo que está pasando ahí, hay muchos que dicen que el mundo ruso entendiéndolo como una civilización ortodoxa en plan teocrático, hay muchos bandos, hay mucha gente que está ahí haciendo esto. Nosotros precisamente apostamos porque Rusia, teniendo el pasado soviético, es la única vía que puede tomar, es volver al vía del desarrollo soviético. Por lo cual, de esta manera, pasar las relaciones, aunque sean iguales que ha tenido durante la existencia de la Unión Soviética, de equilibrio de fuerzas, por lo cual el gran conflicto no sucederá. Desde la época de Khrushchev, quizá,
hay alguna gente dentro del Partido Comunista, dentro de la KGB, han tomado las decisiones, han jugado para tomar el acercamiento al occidente y al final unirse, digamos, a Europa, entrar en Europa y entrar en la OTAN. Y todo esto se ha hecho con este fin. Hay fuerzas muy poderosas que estaban trabajando para esto. La perestroika se ha hecho con esta intención. El capitalismo, la construcción del capitalismo acelerado se ha hecho con esta idea de unirse al modo de desarrollo civilizado del occidente, que es el modo capitalista que se creía que es el mejor y que eran los soviéticos incivilizados que están retrasados y hay que reconducir la situación. Con todo esto se ha destruido el país, pero este proyecto no tiene ningún sentido, igual que el joven proyecto turco durante el kemalismo, cuando se ha hecho todo para destruir la identidad del Imperio Otomán, para entrar al occidente, a Europa, ahora mismo no tiene ningún futuro, igualmente no tiene ningún futuro que Rusia entre a Europa. Sobre todo porque el proyecto como tal ya se está cerrando, ya se ha cerrado. Entonces, la única posibilidad que tiene Rusia es volver a su propio proyecto, que para nosotros evidentemente es el proyecto soviético, porque si se ha realizado y ha existido durante 70 años es porque ha tenido unas raíces culturales históricas muy profundas para esto, y lo que apostamos es para que este proyecto es el que salga adelante y apostamos por ello. Hace 25 años Sergei Kurguinian ha escrito una teoría de regreso donde decía que la desovietización llevará a un agujero negro, crea un agujero negro histórico. La desovietización se llevó a cabo a manera de denazificación en Alemania nazi, donde se borraba todo, todas las raíces culturales históricas. Entonces se ha demostrado, se han hecho unos programas donde él defendía los valores soviéticos y el otro, su oponente, los valores, digamos, lo acusaba, ¿no? Lo culpaba, empezaba por Stalin, después pasaba a Lenin, después ya pasaba toda la historia rusa, Pedro el Grande, Alexander Nevsky. Al final entendemos que lo que se pretende es la destrucción histórica y cultural total de todo el pueblo. Y esto, la demostración experimental, muy tristemente, lo hemos visto en Ucrania. Ucrania, al separarse, al destruirse la URSS, empezaron con la desovietización. Para desovietizar, después pasaron a todo lo que unía a Ucrania con Rusia, que era prácticamente todo en Ucrania, porque Rusia empezó en Ucrania, ahí están las raíces, ahí está todo. Entonces para esto había que borrar toda la identidad cultural, histórica del país, y al final hizo falta destruir el historicismo como tal. Entonces, destruyendo esto, empezaron a salir de ahí la identidad tribal. Así se inventaron a los sucros antiguos, que son los propadres de la humanidad entera, de los griegos, de los romanos. Son una gran raza aria, que son los superiores, y en base a esto se está haciendo todo esto. Cuando han destruido todo esto, hizo falta, con los gritos de las barbaridades que hizo la Unión Soviética con la religión ortodoxa, al final tienen que destruir también la religión ortodoxa, y para esto han inventado la rumbira. La rumbira es una cosa que salió, no sé si es un personaje conocido, Katerin Chumachenko,
es la mujer del expresidente de Viktor Yushchenko, que vino durante la Revolución Naranja también en el 2004. Es de familia de colaboracionistas de Hitler que han acabado refugiándose en Estados Unidos y han creado esta secta promocionando todas estas cosas desde hace años, desde los años después de la guerra, que ahora pues en Ucrania se está expandiendo todo este tipo de cosas tribales absolutamente absurdas y que también lo vemos la similitud un poco en el ejemplo del Estado Islámico, lo podemos ver, ¿no? Porque toda la cultura musulmana que existe y todo esto se está destruyendo con unos raros postulados de un islamismo que pretende buscar los núcleos de la religión, pero en realidad lo que lucha es contra toda la cultura islámica que ha existido hasta ahora, convirtiéndolo en los tribus y salvajismo. Entonces se entiende que es un poco el proyecto que alguien ha diseñado para el mundo para destruir los pueblos, para destruir sus identidades y dejar un centro civilizado y los núcleos y las periferias bárbaras que se están guerreando todo el tiempo contra sí y entre sí mismos y no se limitarán solo al territorio de las repúblicas exsoviéticas. Luego pasarán a los países de Asia y en África, toda esta africanización del mundo, a la América Latina, para enfrentarlo luego con la Gran Asia, con China, con India y con Vietnam y con todos los países que están ahora sí que están desarrollando fuertemente a cambio de los países occidentales que este nivel de desarrollo ya se acaba de un poco. Entonces, esto acabará un poco el reformateado de la humanidad. Entonces, uno de los escenarios, como he descrito, que Rusia siga un poco el camino de la Unión Soviética, proponiendo su propia idea del desarrollo no occidental. Si hay fuerzas en el occidente que quieren renunciar al aumento y el escalado de tendencias antihumanistas y antihistoricistas, nosotros estamos preparados a tenderles la mano de apoyo y ayuda a estas fuerzas, de ninguna manera violando a la soberanía de los pueblos. Y creemos en la posibilidad de la victoria de estas fuerzas en todo el mundo. Entonces creemos que este podría ser la única solución para el mundo para no caer en esta gran catástrofe y desgracia. Hay otros escenarios, como por ejemplo el escenario número 2, que puede superar este enfrentamiento, este callejón sin salida que se ha creado ahora mismo. Y esto se podría basar este callejón se basa en que el occidente tome de forma muy formal lo que ha pasado en el año 1991. Y solo esta interpretación formal de lo que ha pasado en el 91 permite al occidente, a las fuerzas, a las ciertas élites occidentales, hablar de la anexión de Crimea. Ellos quieren negociar con Rusia, ellos quieren venir ahí, pero siguen hablando de la anexión de Crimea, con lo cual no pueden llegar a ningún acuerdo. Y entonces ellos no contaron con que Rusia renuncie a la resovietización, y además esta resovietización ha pasado bastante invisible, ¿no? Y se ha hecho exitosamente, aunque no es totalmente lo que era antes, pero sí que la población apoya.
esto. Existen otros escenarios también para esto, uno de ellos que simplemente se cierran los ojos y dejan de hablar de Crimea y todo esto se suelta así un poco, pero no es un escenario estratégico, es un poco acabará de todas formas dentro de un tiempo igual. Otro escenario podría ser la guerra nuclear con Rusia, porque en realidad hay algunas fuerzas que sí que apuestan por este tipo de salida. Entonces, bueno, simplemente queremos pedir a las fuerzas responsables que con posibilidad de ver un poco la posibilidad de apoyar, y nosotros queremos reclamar esta ilegalidad, esta falta de legitimidad que sucedió en el 91, cuando por unos intereses políticos se ha destruido un país, y cuando en el referéndum la mayoría de la población ha votado por mantener la Unión Soviética, y ahora a pesar de esto unos políticos con sus propios intereses se lo han disuelto, y el Occidente con las promesas de la paz al final no se ha cumplido ni una. Todas las promesas han infringido los acuerdos de Helsinki, de toda la legalidad internacional que hubo en aquel entonces funcionando. Así que, bueno, creemos que esto podría ser la solución al tema, hablando de las soluciones, porque estamos denunciando mucho, estamos intentando hacer actos, contar lo que está sucediendo. Yo no sé hasta qué punto vosotros tenéis conocimientos, así que yo espero que hagáis preguntas sobre lo que está pasando ahora en Donbass. Solo se puede decir que el acuerdo de Minsk nunca se ha respetado. En realidad los bombardeos siempre han seguido. Las fuerzas, se están concentrando unas fuerzas, tanques, misiles al lado de la frontera con Donbass, que en cualquier momento tendrán que actuar. Han venido instructores de la OTAN muy cualificados que están preparando los grupos de espionaje y diversión para hacer atentados o cualquier sabotajes en el territorio de Donbass. Y bueno, se está utilizando tanto la fuerza real, siguen bombardeando la población civil, como otras estrategias como la guerra, la soft power, ¿no? Intentando provocar protestas dentro de desacuerdos, una guerra interna, ¿no? Dentro del territorio de Donbass, pero en principio no tienen mucho que hacer ahí. Evidentemente ya Donbass es un hecho, se ha consolidado, hay un gobierno formado, y yo creo que van a seguir adelante. Evidentemente Ucrania no quiere respetar estos acuerdos, pero otra vez Saakashvili, que ahora es el alcalde de Odessa, el expresidente de Georgia, ¿no? El que ordenó aquel ataque a Rusia y que está perseguido ahora en su país para encarcelarlo. Ahora mismo es el alcalde de Odessa, que está prometiendo volver a Crimea otra vez a Ucrania, y bueno, pues siguen con este tipo de provocaciones, pero ellos saben que ahí ya no es difícil hacer algo militarmente, a no ser que van a directamente hacer un genocidio, y en este caso Rusia tendría que hacer algo. Entonces yo creo que sus metas ahora es provocar todos estos, o sea, de hecho ahora mismo en Armenia, en el Maidán de Armenia, hay gente, están los nacionalistas de Maidán de Ucrania, y están los nacionalistas de Odessa, que quemaron a la provincia de Odessa. Todo esto es parte de una misma red.
personas y de proyectos perfectamente ya planificados, y los intentos van a ir para hacerlo en Rusia también, para cambiar el poder y para desintegrarla y para que no haya ningún centro de resistencia. Así que quizá me callo ya y preguntar a vosotros si os parece que va a responder tu exposición y luego hay un turno de palabras, con tantas palabras como se pidan, como haga falta, con la vocación de abrir un diálogo, ya que por una vez que hacemos una actividad en un centro cívico, pues no tenemos tope de horas, no nos vaya nadie de la sede, ¿vale? Así que, bueno, bien. Bueno, pues buenas tardes. Varias ideas sueltas que tal vez puedan parecer inconexas, pero que yo creo que nos pueden servir para hacernos un argumentario a la hora de enfrentarnos fundamentalmente al bombardeo de todos los medios de comunicación occidentales, y aquí en España aún más, que son de un solo bando. Aquí no hay otra visión que no sea la del gobierno de Kiev y la que da Occidente. En primer lugar, una cuestión de memoria histórica, de memoria democrática. Los comunistas españoles tenemos una deuda tanto con Ucrania como con el resto de los pueblos de la antigua Unión Soviética por la solidaridad y el apoyo que tuvieron con las fuerzas antifascistas y con el Partido Comunista de España en la larga lucha en la noche de Fértil. Y eso no podemos olvidarnos de ninguna de las maneras. Segundo, lo que nos vende es que estamos asistiendo a un conflicto territorial entre Ucrania y Rusia, cuando lo que realmente está pasando, que todos los problemas surgen a partir del carácter fascista del gobierno de Ucrania. Estamos a 70 años de la derrota del nazifascismo en Europa y parece ser como si viviéramos una revancha de los que perdieron en aquella Segunda Guerra Mundial, y además una revancha de aquellos que perdieron apoyados por los gobiernos occidentales que vencieron al nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial. Por lo cual nos vuelve a parecer que la cuestión del nazismo y el fascismo en su momento no eran cuestiones esotéricas de gente rara, sino que el fascismo y el nazismo tenían un fortísimo carácter de clase. Es decir, el nazismo y el fascismo son la máxima expresión de la opresión capitalista. Cuando al capitalismo le falla la democracia, le falla la fórmula parlamentaria, siempre ha recurrido a distintos tipos de fascismo. Y en ese conflicto, con ese carácter nazifascista del gobierno de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea juegan los papeles que tienen que jugar. La OTAN como brazo militar de unos Estados Unidos que no cuentan con un contrapeso militar en Europa, sino que Europa forma parte de ese pueblo imperialista occidental capitaneado por Estados Unidos, y una Unión Europea que tiene pretensiones absolutamente imperialistas desde el punto de vista económico y que utiliza también cuando hace falta el largo brazo de la OTAN. La cuestión del fascismo no es algo para pasar así de largo, es una cuestión bastante preocupante, porque vuelve a aparecer con mucha fuerza. En América Latina, en países como Venezuela, como Bolivia, como Argentina, las manifestaciones organizadas por la burguesía alta y media ya aparecen con pancartas que nunca veremos aquí, porque no hablan que son luchadores por la libertad, con pancartas diciendo que vuelvan los militares. Es decir, la opción del imperialismo es la vuelta a las dictaduras militares, la intervención militar, además con el argumento que nos venderán a través de los medios de comunicación que lo hacen en defensa de la democracia frente a los populismos. Bien, pues en el este de Europa una cosa parecida. En 1965, un director de cine soviético, Mikhail Rum,
hizo un documental titulado El fascismo cotidiano, 1965, 20 años después de la derrota del nazifascismo. Y ese, yo animo a verlo, se encuentra en YouTube fácilmente. Ese documental te pone los pelos de punta porque tiene casi un interés premonitorio lo que va a ocurrir. Hablaba de que aunque el fascismo y el nazismo habían sido vencidos militarmente en la Segunda Guerra Mundial, el fascismo estaba ahí latente. Ese documental se hizo con archivos tanto públicos de la SS y del ejército alemán, como con archivos privados que le fueron pillados a oficiales del ejército alemán después de la derrota. Y al mismo tiempo tiene imágenes de la vida cotidiana de Londres, de Nueva York, de París, de Roma, donde aparecen grupos de extrema derecha que ya eran más o menos tolerados por los diferentes gobiernos, aunque es verdad que había una gran intolerancia social en la sociedad civil a esos grupos en aquellos momentos. Y nos indicaba que, por ejemplo, en Alemania, lo que todos sabemos, en la República Federal Alemana, gran parte de los oficiales de la policía siguieron siendo los oficiales de la policía que hubo durante el nazismo, gran parte de los fiscales y los jueces siguieron siendo los que había durante el nazismo, y gran parte de los oficiales del nuevo ejército de la República Federal Alemana antiguos oficiales que habían estado en el ejército del Tercer Reich. De hecho, Alemania entre 1945 y finales de los años 50 gasta más dinero que Adolfo Hitler en rearme entre 1933 y 1945. Datos que no se conocen, pero que están ahí y que por lo tanto hay que tener en cuenta para ver que el fascismo empezó a actuar ya desde la tiniebla, desde el día siguiente de su derrota, y que fue tolerado, fue ayudado en gran parte por la fuerza imperialista del bando vencedor, que tenía un gran componente anticomunista y que desde antes de la Segunda Guerra Mundial muchas de ellas habían estado tentadas a la alianza con la Alemania de Hitler. Esto es así, y ese debate lo hubo en Gran Bretaña y en los propios Estados Unidos, y digamos que en diversos partidos de Francia o de Bélgica o de Holanda. O que la liberación de los países del este de Europa por el Ejército Rojo no fue una liberación de abrazos y flores y cánticos como no han querido pintar, sino que en muchos de esos países hubo verdaderas guerras civiles entre las fuerzas liberadoras y la derecha de esos países que había sido colaboracionista con la ocupación nazi. Eso en 3 generaciones no se diluye, no se disuelve, no desaparece, queda. Por lo tanto, la cuestión del fascismo, peligroso. Hace 2 meses aprueban el gobierno, el parlamento ucraniano, esa farsa de parlamento, aprueban la prohibición de los símbolos comunistas y nos engañan diciendo que también prohíben la simbología fascista y nazi. Hacen eso al mismo tiempo que declaran héroes de la República antiguos colaboracionistas con la ocupación nazi entre 1939 y 1945. Estamos ante un gobierno que es firme aliado de Estados Unidos y de las potencias de la Unión Europea, que tienen elementos de la extrema derecha, o que fue apoyado, o que fue encumbrado en el poder por miembros de Svoboda. El Svoboda es el partido que curiosamente se llama, traducido a Libertad, que es el heredero del Partido Nacional Social Nacional, fundado en 1990, que al mismo tiempo era heredero del movimiento de Stepan Bandera, que fue el principal colaboracionista con la ocupación nazi durante la Segunda Guerra. Por tanto,
ahí estamos y esa situación es la que tenemos. Papel de Europa, papel de la Unión Europea y papel de Occidente. Hay un autor neoconservador, Refinti, que en 1994 habla del tablero mundial, saca una obra titulada El tablero mundial, donde se habla de la posibilidad de dividir a Rusia en tres grandes partes: el Extremo Oriente, Siberia y la Rusia europea, porque partían de la idea de que el nuevo mundo unipolar surgido tras la caída del muro de Berlín solo podía llevarse a cabo con una Rusia dividida, con una Rusia que no fuera una gran potencia, y esto significa sacar a Ucrania también de la influencia rusa y meterla en el área de influencia euroatlántica. Lo mismo que hicieron con las dos guerras en los Balcanes, con la antigua Yugoslavia, y donde aparece incluso en la declaración de la cumbre de la OTAN que hubo en el año 2010 en Lisboa, en la que decía que por fin los Balcanes habían salido de la zona geoestratégica eslava o rusa y formaban parte de la zona de influencia europea. Pues con Ucrania pasa igual, porque el pensamiento neoconservador occidental, imperialista occidental, parte de la idea, en ese choque que tiene entre supuestos imperios, de que nunca podrá haber un imperio ruso sin que Ucrania forme parte de ese imperio ruso. Ucrania tiene varias desgracias: una gran industria en la zona del oeste, una agricultura muy rica en la zona central, una zona minera con muchas materias primas en el este, y además la cuarta desgracia es que por Ucrania pasan las tuberías de gas desde Rusia a la Unión Europea. Y a partir de ahí, junto a todas las cuestiones y hechos históricos de este conflicto, pues tenemos las principales razones por las que Occidente, por los que el polo imperialista europeo interviene descaradamente en Ucrania, que es el interés económico, el interés de la afirmación económica de un riquísimo país, y el interés de debilitar a Rusia en ese camino hacia la creación de un mundo unipolar, donde no exista la posibilidad de la alternativa y donde, como decía Fukuyama en 1989, la utopía han sido derrotadas y solo el capitalismo ha triunfado. Todo esto, así datos picones, pues le sienta muy mal a todos los teóricos del occidente capitalista, pues el nuevo papel de Rusia en el mundo, la alianza de Rusia con los BRICS o con otros países que están en economías emergentes, haciendo que no son socialistas, pero sí son economías emergentes, pero que le hacen contrapoder a la Unión Europea o a los propios Estados Unidos. La Unión Europea no tuvo una política muy definida hacia Ucrania, pero sí tenía políticas definidas hacia lo que llamaban el mundo postsoviético, o tenía los acuerdos de colaboración y cooperación con ese espacio postsoviético que llamaban, que se empieza a implementar a partir de los años 2000, pasan absolutamente de lo que era la antigua Unión Soviética, en primer momento la Unión Europea, a excepción de lo que hicieron con la República Báltica, de Estonia, Lituania y Letonia, que fueron reconocidas inmediatamente como repúblicas independientes separadas de la Unión Soviética, incluso antes de la propia desaparición de la Unión Soviética. Países, territorios que tuvieron una historia más que dudosa de colaboracionismo con las tropas de intervención, con las tropas de invasión alemana y nazi. Fueron las primeras en ser reconocidas como república independiente. Pero aparte de eso, la Unión Europea, pues, acuerdo de colaboración y cooperación con el espacio postsoviético, y luego un intento que se ha ido concretando
de ampliación de la Unión Europea hacia el este, con lo que fue la incorporación años después, pues, prácticamente de unidad de colonia de todos los países y lo que supuso el cambio de lo que había sido la Unión Europea. Europa empieza a intervenir, entender que digo Europa, en 2004 la revolución de Naranja en Ucrania y también en 2008 el conflicto de Georgia y, como decía Vera, vayan a seguir utilizando intervenir por motivos supuestamente territoriales, por motivos supuestamente étnicos, por motivos supuestamente religiosos, en todas las partes de la actual Rusia para intentar eliminar Rusia. Porque otro de los intereses que tiene el capitalismo occidental es dominar los caminos de suministro y las fuentes de suministro energéticos, tanto desde el este de Europa como por Oriente Medio y Asia, para ahogar a la economía china. Es otro de los grandes objetivos que tienen, por lo tanto ellos funcionan con unas coordenadas geoestratégicas de carácter mundial, donde están más relacionados de lo que parece el sionismo en Israel, la aparición del ISIS o lo que está pasando en los países del este y fundamentalmente en Ucrania o los intentos de crear conflictos en Rusia. Porque es cierto que lo que plantean, Rusia ya no es un país socialista, es cierto eso, pero los fascistas sí siguen estando en Europa. Y Rusia sí tiene una gran cultura muy enraizada en la mayoría del pueblo, una gran cultura antifascista y patriótica. La Unión Soviética perdió 27 millones de vidas en la lucha contra el fascismo. La sola aparición de movimientos fascistas o de posibilidad de intervención en su territorio le pone los pelos de punta a varias generaciones de rusos. Por lo tanto, la figura de Stalin, de Lenin, del himno en ruso, que es el mismo en la música que es soviético, la hoz y el martillo, trasciende incluso la propia ideología comunista o la propia Unión Soviética. Está muy calada en gran parte del pueblo ruso. Por eso, si bien no lo entiende, nosotros tenemos que empezar a entender lo que está pasando allí. En una situación en el mundo donde Estados Unidos tiene 872 bases en 83 países. Y cuando hablan del expansionismo ruso, habría que responder irónicamente si es que los rusos son tan expansionistas que quieren rodear a las pobres bases norteamericanas que llegan hasta el Báltico. A ver aquí quién está haciendo política expansionista. Digo para tener argumentos para hablar con la gente y a la hora de pelear dialécticamente frente a unos medios de comunicación en los que estamos absolutamente indefensos. Por tanto, lucha económica, lucha ideológica, que van separados, y lucha por la paz. Los acuerdos de paz de Minsk eran unos buenos acuerdos. Por eso no le gustan a la OTAN, ni a Estados Unidos, ni al gobierno de Kiev. Y están haciendo lo posible por incumplir esos acuerdos, por reventarlos, que hablaban del derecho a decidir de la República, de la zona del Este, hablaban de retirada de las armas pesadas, hablaban de un montón de cosas que a todos los guerreristas que están en el gobierno de Kiev no les interesa, porque ellos ganan con el conflicto, ellos ganan con la guerra y ellos ganan con la muerte. Y nosotros tenemos que hablar de la paz en el sentido más profundo y amplio que el movimiento comunista internacional ha hablado desde antes de que comenzara la Primera Guerra Mundial, que por algo nacimos contra la guerra. Nacimos porque descubrimos el carácter imperialista de la guerra, que detrás de las supuestas patrias que se enfrentaron por defender no sé qué honores, eran los trabajadores de un país frente a los trabajadores de otro, para que los capitalistas de un sitio y de otro se siguieran forrando. Y por lo tanto nosotros tenemos que hablar de paz, de cumplimiento del acuerdo de Minsk, de evitar cualquier posibilidad de un conflicto que pueda ser la chispa para un conflicto nuclear mucho peor.
A cualquiera que se le escape allí un dedo, de un paso mal dado en uno de los ríos que separa las fronteras, puede crear un conflicto de carácter internacional que no sé dónde nos va a meter. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar de paz y de cumplimiento de los acuerdos. Lucha económica, lucha ecológica, lucha por la paz y cuestión de memoria democrática. Termino como empecé. La cuestión de la memoria democrática, la lucha contra el fascismo. Para un comunista español debe ser un orgullo que desde Vladivostok a Ucrania, Armenia o Moscú, decenas de miles de personas se junten en las plazas de esas ciudades diciendo no pasarán, porque es el grito de pasionaria. Y por lo tanto, con esta idea, quería yo terminar diciendo que el fascismo fue vencido militarmente, pero el fascismo lo tenemos que vencer económica y ideológicamente, que aún no está vencido. Y esta es la idea que tenemos que empezar. La lucha contra el fascismo es fundamental, tenemos que descubrirlo, tenemos que señalarlo, tenemos que decir a la gente el peligro que supone el fascismo, que repito, no es algo esotérico, no es algo de divinidades, no es algo de un loco que en un momento dado diga yo quiero el poder. El fascismo es la expresión más fuerte y más alta de dominación y de explotación del capitalismo. Y por lo tanto los comunistas somos los primeros interesados en la lucha por la democracia y contra el fascismo, como a lo largo de la historia lo hemos hecho. Muchas gracias.